Metrópolis Querétaro. Estás en 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 Metrópolis Querétaro. Hola mis queridos altamontes, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos aquí a Un Camino hacia la Conciencia. Soy la neurocoach Araceli Alvarado y me da mucho gusto saludarlas y saludarlos como cada lunes a las 12. El día de hoy daremos continuidad a los temas que cada mes hemos estado tocando sobre sostenibilidad con nuestra querida especialista Cintia Aguilar. Hola Cintia, qué gusto saludarte nuevamente. Un gusto saludarles a todos, todas, todes. Gracias, hermosa. Y bueno, antes de empezar nuestra conversación con Cintia, les recuerdo que en AM Progresa tenemos un servicio especializado para ayudar a las empresas en tener todo en orden para cumplir con toda la regulación sanitaria que les corresponda, especialmente la industria alimentaria, manejo de químicos, farmacéuticos, dispositivos médicos, restaurantes, hoteles y todas aquellas actividades económicas que tengan que ver con el consumo humano. Ahí COFEPRIS es muy exigente, tiene lineamientos muy particulares y hay una gran lista de normas que se tienen que cumplir para temas de alimentos. La 251 es la que aplica y nosotros estamos listos para apoyarte y ayudarte en tus proyectos que ya cumplan desde su modelo de negocio, desde su inicio, o si en un caso ya te llegaron a hacer alguna revisión y te dejaron recomendaciones, te ayudamos a cumplirlas y tener toda la documentación necesaria. Por otro lado, también me gustaría invitarte a vivir la experiencia de Lego Serious Play con los tomadores de decisiones de tu organización. Es un workshop de al menos 5 horas que se hace a través de la construcción de modelos tridimensionales, donde podemos hacer un FODA, una integración de equipos, procesos de innovación, cómo ir a nuevos mercados, océanos azules, que es uno de mis favoritos, y yo puedo diseñar un workshop dependiendo de la problemática que quieras resolver o del tema que quieras abordar. Así que si quieres vivir la experiencia profunda, donde todos comparten, todos conectan, todos producimos información muy relevante para el negocio, Lego Serious Play es la herramienta. Mándame un mensaje y te mando más información y concretamos la fecha para que hagamos este workshop con tus líderes y tomadores de decisiones. Y bueno, pues una vez hablado lo siguiente, vamos a entrar en materia. Nosotros hemos estado todo el año conversando con Cintia, nos ha estado ahora sí que capacitando y dando información sobre cómo vivir la sostenibilidad desde casa, desde prácticas muy a la mano como la separación de basura, el manejo de residuos, hasta por supuesto ir a las empresas y a las comunidades. Se oye muy bonito, se oye, hasta tiene como un tema
romántico, digamos, el de ir a apoyar a las comunidades, a los artesanos, a los agricultores, el hacer estos proyectos donde tal vez salvamos un árbol allá, por ejemplo, el árbol laureano en la Condesa, me parece que está en Ciudad de México, o sembrar arbolitos, etcétera. Pero estos proyectos van más allá de solamente realizar una serie de actividades. Seguramente has escuchado esta frase que dice que lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se documenta no se puede demostrar, lo que no se comunica difícilmente genera un proceso de conciencia y de transformación. Entonces, yo quiero iniciar esta conversación contigo, mi querida Cintia, pues haciéndote la pregunta de por qué es importante ir más allá de un proceso romántico de sembrar arbolitos, separar basura, salvar un árbol o limpiar un manto de agua. Y tenemos que hablar de datos, de cifras, de métricas, de documentar. Desde tu perspectiva como especialista, ¿por qué es importante este tema? Bueno, primero porque cada vez más las regulaciones, las leyes se van alineando hacia ese esquema de medición de sostenibilidad. Y cuando una empresa mide sus impactos ambientales, sociales, gobernanza, económicos, tiene información valiosa tanto para estos temas de sostenibilidad como para su modelo de negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden, entre otras cosas, identificar riesgos operativos y reputacionales, reducir costos mediante eficiencia energética y operativa, cumplir con requisitos de sus clientes, de sus nuevos clientes y nuevos nichos de mercado y alinear a su cadena de suministro y acceder a financiamiento sostenible que cada vez más la banca y la bolsa de valores está empujando para que haya inversión sostenible, fortalecer la confianza con consumidores, colaboradores, inversionistas y demostrar avances y resultados de manera objetiva, palpable, evitando pues este tema de greenwashing, ¿no? Esta información de la que nos estás hablando, mostrar esos avances, ¿ante quién? ¿Es algo solo interno o en algunas ocasiones involucran otros organismos? ¿Cómo funciona? Pues mira, evidentemente primero es ante, pues el consejo, ante la parte directiva, ¿no? Porque mientras más esté alineada la sostenibilidad a la estrategia de negocio, pues van a pedir reportes, van a pedir resultados, ¿no? Pero más allá de la parte interna y los stakeholders que podamos identificar, también hay autoridades regulatorias. Todo el mundo sabe que, bueno, está la nueva ley en México de economía circular, por ejemplo, ¿no? Está toda la parte de impuestos verdes, está las nuevas normas de información financiera, ¿no? Entonces, podría entenderse como niveles, ¿no? Primero la parte interna, colaboradores, directores, consejo, después la parte de las regulaciones, instituciones financieras, con organizaciones de la sociedad civil con las que estemos teniendo alguna relación, con las mismas comunidades locales y a partir de ahí, pues también definir hacia quién queremos diseñar esta información que valga la pena, que esté informado de nuestros avances en sostenibilidad. Ponía foco en esta parte del financiamiento sostenible porque son los principales impulsores en que pues toda esta información de impacto también vaya relacionado con la parte de los estados financieros y demás. Entonces, siempre va a ser un proceso de mejora continua, vuelvo a lo mismo, tanto interno como externo, dependiendo de los stakeholders que tengamos identificados como más relevantes, ¿no? Me encanta que hables de mejora continua, pero esto me lleva a preguntar,
a preguntarte y preguntarme si, por ejemplo, proyectos comunitarios, artesanales, con eh, grupos vulnerables, es todo esto de medir, de documentar, de compartir y de buscar esa mejora continua. ¿Es entendido y es llevado a cabo o solamente es algo que se lleva más en proyectos que corresponden a empresas pues que ya tienen esta cultura de sistemas ISO 9000, que tienen prácticas no necesariamente sostenibles, pero sí de estar buscando la rentabilidad, de estar documentando, de tener indicadores de desempeño, o hay que enseñarles? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues sí, a final de cuentas siempre hay que como orientar esta parte de la sostenibilidad, ¿no? Incluso empresas que ya tienen alguna actividad en temas de responsabilidad social o han llevado alguna iniciativa, no sé, de voluntariado en alguna comunidad, siempre hay que ser como súper claros y súper claras de cuáles son este tipo de actividades que sí están alineadas a la parte de sostenibilidad y cuáles son, pues, como estos eventos muy puntuales que, pues, en el mejor de los casos, pues, generan un impacto positivo, porque, bueno, hay muchos que ni siquiera generan un impacto positivo, sino negativo, ¿no? Entonces, pero más allá de hablar o de proyectos o de empresas, lo importante es que cada esfuerzo tenga claro cuál es esta visión de sostenibilidad que quieren llevar a cabo, ¿no? Porque dependiendo del tamaño de la empresa, de su definición de estructura, de cómo genera ingresos, pues va a tener como cosas muy particulares para definir cómo se lleva a cabo la sostenibilidad, ¿no? Entonces, alineando esta visión de sostenibilidad, ya podemos encaminarnos, no, pues este es un tema más de alineación de lo financiero con lo sostenible, o es un emprendimiento de impacto en donde el tema social, trabajo comunitario tiene que ser prioritario, ¿no? Entonces, dependiendo de la visión del negocio, de la organización y de cómo estén visualizando la sostenibilidad, es cómo se genera como un entendimiento, una cultura, una estructura y por ende, pues los indicadores que se van a medir, ¿no? A final de cuentas. ¿Existe alguna estructura base que sirva de punto de partida para estos proyectos y después pues cada uno ya lo va como customizando, decimos, ¿no? Lo va adaptando, lo va construyendo? Pues mira, lo más relevante es que estén alineados, alineadas a pues algunos marcos de referencia y estándares de preferencia internacionales, ¿no? Porque entonces cuando pues concursan por alguna convocatoria o quieren tener un premio o tienen que rendir información, todo el mundo ya sabe de lo que se está hablando. ¿No? Entonces, hacer como diferentes iniciativas sin una estructura, sin un ton ni son que sea como el estándar, pues es muchísimo más complicado y a final de cuentas, si se va a hacer un reporte de sostenibilidad o demás, pues se tiene que transformar esa información a pues este estándar, esta estructura que todo el mundo entiende, ¿no? Y no es que tenga que ser como la gran estructura, ¿no? Hay como puntos muy sencillos que se pueden abordar, como por ejemplo los ODS, ¿no? Y la Agenda 2030, que tiene pues estos objetivos de sostenibilidad y metas muy puntuales a cumplir en cada uno, ¿no? Entonces, ya sea un pequeño, un proyecto comunitario o una pyme que como que todavía no sabe por dónde entrarle, pues tendría que ser como esta primer referencia, ¿no?
o empresas que pues ya tienen un impacto muy medido, muy como estructurado, pues se pueden ir por la evaluación de empresas B, ¿no? Que es como una evaluación de todo lo que ya están haciendo en temas de sostenibilidad y de impacto, y a partir de ahí pues le sale como una radiografía de lo que están haciendo, ¿no? O ya si estamos hablando de empresas un poco más grandes, de corporativos, pues podemos hablar de GRI, ¿no? Esta estructura y esta organización de indicadores que dependiendo de la industria, ¿no? Y dependiendo de los temas que sean prioritarios para esa empresa, pues se puede hacer un tema de estructura y sobre todo de reporteo. O si ya nos vamos a temas un poco más financieros, pues está toda la nueva normativa de las normas de información sostenible, que son pues, estos 30 indicadores que cualquier empresa podría reportar, o las NIF, ¿no? Alineadas a la IFRS para grandes empresas que ya tienen estados financieros muy robustos, ¿no? Y que sobre todo ya negocian, ¿no? Con estos inversores que cotizan en la bolsa, ¿no? Y que tienen que tener una información muchísimo más estructurada para responder a estos interlocutores, ¿no? Entonces, puede ser desde lo más puntual, desde lo más sencillo, pero sí teniendo una clara meta de lo que queremos lograr en temas de sostenibilidad, tanto en las actividades que vamos a implementar como estos indicadores y hacia quién los queremos ir reportando. A mí me gusta mucho conversar contigo porque desde un inicio nos hablabas de que este tipo de visión de los proyectos en cuanto al cuidado de las comunidades, el gobierno interno, corporativo y temas de regeneración y sostenibilidad, pues también pueden tener repercusiones positivas económicas para quien lleve a cabo estos proyectos, ¿no? Ahorita tú estás hablando pues de rendir cuentas en temas financieros, hablas de las utilidades, entonces de alguna manera estos proyectos, cuando hablamos de hacer un beneficio a las comunidades, al planeta, internamente a las organizaciones, pues también estamos hablando de que son proyectos productivos, ¿no? No necesariamente estamos en esa nube etérica donde pues es todo así como mágico, bonito y que vamos a sembrar los arbolitos, porque cuántas veces hemos escuchado de proyectos donde se siembran, por decir un número, 100 arbolitos, pero se mueren 90. Entonces, por supuesto que ese proyecto no tiene nada ni de sostenible, ni tuvo ninguna utilidad que podamos medir a futuro, a diferencia de decir, bueno, sembramos 100, las comunidades los cuidaron, a lo mejor perdimos 10 en el camino, pero 90 arbolitos a través de los 10 años de proyecto, pues ya empezaron a generar tales beneficios a la comunidad, ¿no? Y esto pues ya lo llevamos a la medición y a la rendición de cuentas y cambia completamente, ¿verdad? Sí, para eso es muy importante partir de toda esta parte del diagnóstico, ¿no? Si no definimos una línea base desde donde estamos partiendo, es difícil tener esa transversalidad de la información y del impacto, ¿no? Muchas veces cuando nos enfocamos a actividades muy puntuales, es justo esta parte de, pues, plantamos tantos arbolitos, fuimos a pintar tantas escuelas, ok, y lo han hecho los últimos, ¿qué te gusta? 3 años. ¿Cuál es el resultado de ese esfuerzo? ¿Cuál es el resultado de esa inversión? Porque al final de cuentas es una inversión para la empresa, ¿no? O sea, ¿cuál es el indicador que estoy moviendo?
¿no? Y no significa que con eso vayamos a hacer como la gran diferencia, ¿no? Así de bote pronto, pero sí va alineado a, pues, este retorno de inversión que estamos haciendo, estoy apostándole por estas actividades muy puntuales, ¿cuál va a ser el resultado, final de cuentas, y el impacto que estoy generando? Entonces, si no definimos una línea base, si no hacemos un diagnóstico de dónde estamos y hacia dónde queremos ir, pues va a ser muy difícil que tengamos esa claridad del impacto, ¿no? Y teniendo como estos resultados del diagnóstico e identificando las oportunidades que tenemos, pues también es importante hacer este análisis de materialidad en donde definimos qué queremos trabajar, en qué temas nos vamos a enfocar, ¿no? Es como tener la radiografía de aquí estamos y estos son los temas que me importan abordar de todo esto. Y como siempre lo he dicho, no es que tengamos que abordar todos los temas o todas las iniciativas o todos los indicadores de una, sino es una transición a la sostenibilidad, ¿no? Pero si no sabemos desde dónde partir, qué es lo que queremos lograr, cuáles son las prioridades en este momento que evidentemente a través del tiempo van a ir cambiando, pues difícilmente se va a ver el impacto, ¿no? Porque vamos a estar dando un paso para acá, otro para acá, otro para acá, otro para acá, y nos vamos a quedar en el mismo lugar, ¿no? Entonces, eso le resta relevancia, le resta prioridad en temas de presupuesto a la sostenibilidad, porque no se está viendo un cambio, no se están viendo para qué se está invirtiendo, no se está viendo cuáles son los efectos de esa inversión y pues a final de cuentas tanto dirección como consejo como las personas tomadoras de decisiones van a decir, bueno, parecería que le estamos invirtiendo un pozo sin fondo, sí, pues realmente no se está viendo el impacto, ¿no? Qué interesante lo que nos estás compartiendo, Sin, porque entonces estamos hablando de sí una muy buena intención de hacer algo como un proyecto comunitario o dentro de una gran empresa para hacer una ayuda de el uso de los recursos o de los desperdicios que se generan, en fin, el ámbito de donde se puede hacer un proyecto es muy grande, pero uniendo la ciencia, uniendo lo que le llaman la minería de datos, ¿no? La generación de estadísticas y entonces estamos tomando lo mejor de todos estos mundos, la intención de ayudar, de mejorar, de regenerar algo, pero hay mucha ciencia atrás de proyectos que nos pueden dar evidencia, como tú decías, del antes para poder ver si el después realmente generó un cambio, un beneficio o de qué magnitud. Y por supuesto, indudablemente la generación de datos, porque también debemos de reconocer que apenas estamos entrando en esta época donde se están generando proyectos que están generando información, pues para la toma de decisiones, ¿no? Porque no podemos ir tomando decisiones como al feeling, como que me late, como que por aquí, como tú decías, pues empezamos en un lugar y vamos a acabar en cualquier otro que no tenga sentido y con los datos pues podremos realmente darle soporte y sostén a cada una de esa toma de decisiones. Creo que estamos viviendo un momento muy importante justo porque cada vez va a haber más proyectos alrededor del mundo, ¿no? En el diplomado del año pasado donde nos conocimos mencionaban que, por ejemplo, para hacer proyectos con Europa, dentro de 2 años, año y medio, va a ser de carácter obligatorio que los proveedores de esas empresas europeas o que tengan actividad económica con Europa necesitan tener evidencia de estar desarrollando proyectos sostenibles. Entonces, de alguna manera, todos los que están en el mundo empresarial necesitan no solo estar enterados, sino interesados en desarrollar estos proyectos, pero bien hechos, bien estructurados, como tú nos lo dices, ¿no? Sí, totalmente, porque no importa si a final de cuentas
los grandes corporativos están apostando por estos temas de sostenibilidad justo por las nuevas regulaciones y decimos, bueno, a lo mejor a mí no me pasa nada, ¿no? O a mí no me ponen multas pensando en pymes, ¿no? Pero si estas grandes corporaciones son tus clientes o quieres que sean tus clientes, pues tienes que saber cuáles son las implicaciones que eso conlleva, ¿no? O sea, me van a pedir que les mande mis emisiones de CO2, que les cuente cómo es que estoy gestionando mis residuos, ¿no? Me van a pedir que identifique si mi huella hídrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo no puedo responder a esa información, pues seguramente otro proveedor podrá hacerlo, ¿no? Y me quedé fuera de una oportunidad de negocio, pues quiero pensar que es relevante, ¿no? Y que a final de cuentas todo el ecosistema está, está encaminándose hacia estas nuevas regulaciones, tanto internacionales como nacionales, ¿no? Entonces, ya no es cuestión de si nos gusta o no nos gusta, ¿no? O si lo habíamos contemplado o no, se vuelve un riesgo de continuidad de negocio, en donde, pues, estarán presentes quienes cumplan con las regulaciones, quienes estén informados, quienes estén generando la información y quienes puedan ayudarle a sus propios clientes a reportar esta información de manera confiable, segura, fidedigna, ¿no? Que venga la información completa y también eso conlleva un reto para todas las pymes, ¿no? Entonces, mientras más alineados y alineadas estemos a este ecosistema, a este nuevo contexto, pues mejor podemos responderle a nuestros clientes, que supongo que para toda empresa o proyecto productivo, pues será un stakeholder principal, ¿no? Y justo lo mencionabas el mes pasado en tu participación, que sí existen estos proyectos fantasma, ¿verdad? Donde dicen que están ayudando, que son verdes, que están regenerando, apoyando, y que bueno, cuando ya escarbas más profundo tras bambalinas resulta que es pura mercadotecnia, que no hay evidencia, etcétera. Entonces, por eso, con mayor razón, el hablar de generación de datos, de estadísticas, de evidencia, es para soportar y sostener que tu proyecto realmente se está llevando a cabo, que tiene pues toda una estructura, una normatividad, una reglamentación y que está cumpliendo con su propósito. ¿No? Y no que solamente nos están dorando la píldora diciendo que están apoyando a una comunidad o algo cuando no es cierto, ¿no? Y fíjate qué importante, Cintia, porque eso me lleva un poco a la reflexión que hoy las comunidades, es decir, nosotros los de a pie, los que a lo mejor vemos que se está haciendo un proyecto, pero alguien dice que no es cierto o que no está bajo las condiciones adecuadas, ya tenemos una opinión. Las redes sociales nos ha permitido externar si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, tomar hasta, por decir, un bando, exigir una demostración de justamente evidencia o defender una causa. Entonces, ya no es cosa mínima, ya no es algo de que nadie se enteró, no pasa nada, sino que esta revolución de información, este acceso a las redes que nos permiten tener esta información, también nos permite involucrarnos y entonces ya no podemos ir por la vida echándonos estas mentiras, ¿verdad? Sí, a final de cuentas, muchas empresas van como alineadas a el punto final, que es la comunicación. Pero cuando simplemente se comparten resultados parcialmente o solo lo que salió bien o no se comunica de manera transparente, pues ahí tenemos un riesgo de reputacional.
¿no? Entonces, siempre la comunicación de sostenibilidad debe de cumplir con tres principios muy claros, ¿no? Que el primer punto es la transparencia, ¿no? Informar avances y desafíos sin exageraciones ni omisiones, ¿no? Volvemos a esta parte de la parcialidad, ¿no? De repente es como de, oye, internamente tenemos un programa de derechos humanos super wow, claro, pero de puertas hacia afuera, pues la comunidad en la que trabajamos, no tomamos en cuenta esos derechos humanos, ¿no? Entonces es como, ahí no hay mucha coherencia, ¿no? Otro punto es la parte de la claridad, utilizar mensajes comprensibles para diferentes audiencias. No es lo mismo lo que le vas a transmitir a tu inversor, a tu cliente o a tu colaborador, colaboradora, y todos van a tener la misma información, todos van a tener la misma narrativa, todos van a tener el mismo nivel de complejidad en el lenguaje, ¿no? Es para quién es esta información y cómo hago que se entienda de la manera más clara posible, ¿no? Y por último, y en mi manera de pensar, uno de los más relevantes, pues es la evidencia que respalda estas afirmaciones con datos verificables, ¿no? Y entonces, podemos hacer como, pues, reportes de sostenibilidad muy simplificados, ¿no? O dentro de nuestro sitio web podemos tener como el respaldo de la evidencia y de los datos de la información que estamos compartiendo. Un punto que acabas de mencionar, pues, las redes sociales, ¿no? De repente es como este storytelling que estamos haciendo, que siempre esté basado en datos, generar informes para clientes, para proveedores, presentaciones para inversionistas y entidades financieras, en donde todo esté basado esa información en los resultados que estamos generando, si tenemos una teoría de cambio alineada al impacto que estamos generando, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero toda esta evidencia va a ayudar a fortalecer tanto la reputación como disminuir los riesgos asociados pues con esta parte del greenwashing y de repente estas historias que nos queremos contar como de película y pues no tienen como este sustento real de lo que estamos generando, ¿no? Que justo ahora que estamos en el mundial, ¿no? Estamos viviendo un ejemplo de esto que estamos hablando, más allá de que conozcamos o no los cómo, las formas y las tomas de decisiones, estamos, algunos tal vez no todos estén enterados de este proyecto que donde se menciona Adidas como empresa principal, que tiene un intermediario en México que es Someone Somewhere, que organiza aparentemente artesanas para hacer los bordados de los logos. Y ahí ya tenemos todo un tema de derechos laborales, de temas de cómo se les hicieron los pagos, etcétera. Y más allá de cómo se hizo, el impacto a través de las redes es enorme, donde una persona lo denuncia o lo comparte en sus redes y de ahí se hace más grande y se hace más grande y se hace más grande, ¿no? Entonces, creo que nos sirve de ejemplo para justo poner sobre la mesa el que puede haber muy buenas ideas, pero si no tenemos el detalle de la ejecución y hacer el seguimiento pues adecuado para asegurarnos que se está haciendo conforme a las leyes de los países, conforme a las normatividades, pues algo que parecía muy buena idea se puede convertir en un dolor de cabeza enorme, ¿verdad? Si me lo preguntas, el mayor problema de esa campaña o colaboración es la comunicación. O sea, a Someone Somewhere yo los conozco desde casi sus inicios, ¿no? Es una de las empresas, empresa B, certificada con muchísimos años y que pionera en temas de impacto en México, ¿no? O sea, si me preguntas, sus prácticas o sea, yo tengo el contexto de que son muy buenas, ¿no?
Sin embargo, y entre varias colegas que estuvimos tocando el punto, es como, a ver, tienes una evaluación de impacto que se hace de manera consecutiva, tienes indicadores, tienes referencias de buenas prácticas y tienes muchísimo tiempo trabajando con comunidades de mujeres artesanas, ¿no? ¿Por qué no ser transparente en esas buenas prácticas que has estado desarrollando por tanto tiempo y que a final de cuentas son tu propuesta de valor en el mercado, ¿no? ¿Por qué no ser puntual en esta comunicación, claro, y decir, mira, tenemos tantos años de tener estas certificaciones, de trabajando con tantas mujeres artesanas, nuestro impacto se mide así, lo estamos haciendo de tal manera, y etcétera, ¿no? Como para de entrada acallar todos estos puntos, ¿no? En donde fueron señalados y señaladas y empezar el debate como decir, por supuesto, a lo mejor tenemos áreas de oportunidad, ¿no? Pero todo el impacto que ya hemos estado generando, aquí está y se mide de esta manera, ¿no? Entonces, es muchísimo más, tiene muchísimo más trasfondo todas estas actividades y programas que han estado llevando a cabo que puntos de señalamiento que se han generado en redes sociales, ¿no? Entonces, creo que su mayor problema es cómo lo están comunicando, es cómo están abordando esta problemática, ¿no? Y este riesgo reputacional. Porque después de, o sea, este punto puede borrar todo lo que ya hicieron y puede tener el impacto nulo a partir de ahora, ¿no? Y ahora, no es que solamente Software lo esté manejando mal, es que Adidas no ha metido las manos y a final de cuentas es responsable de su cadena de valor. Como una empresa regulada tanto en México como en Europa, es responsable de su cadena de valor. No puede lavarse las manos y decir, es que yo no sabía, es que nada más les compré las playeras. No, a ver, eres una empresa que cotiza en bolsa, haces reportes de sostenibilidad anuales, tienes los estándares más exigentes en la Unión Europea, ¿no? Y aunque estés trabajando con un intermediario en México, por regla de responsabilidad social internacional de ISO, no puedes digamos, cuchareártela, Evadir, ¿no? ajá. Y trabajar con países en donde pues temas laborales o temas de derechos humanos son más laxos, por decirlo de algún modo. Si tú eres una empresa con sede, no sé si es Estados Unidos, Europa o demás, tus propias leyes te rigen a ti, no por trabajar, no creo que ya habíamos puesto un ejemplo, no por trabajar en Haití, en donde no respetan los derechos humanos, te vas a lavar las manos y vas a decir, oye, yo no sabía, estaba trabajando en Haití, eso es su problema. Lo siento, lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en Latinoamérica. Tu propia regulación te exige que esos temas estén regulados. Entonces, no es es que Son Ransomware la regó y nosotros no sabemos. No, no, no. Por ISO, eso está regulado. Entonces, la comunicación la están manejando pésimamente, pero tampoco es solo tema de Son Ransomware. Es tema de Adidas. Y cómo hicieron esa negociación y cómo no está siendo transparente en sus temas propios de regulación y de responsabilidad social y debida diligencia de derechos humanos. Entonces, es una cadenita de cosas que se están haciendo mal, que a final de cuentas puede borrar todo el impacto que esta empresa B ya ha generado y que puede ser determinante para que continúen el negocio cuando al fin habían logrado una muy buena alianza, una muy buena asociación con una empresa corporativa global, ¿no? Entonces, Sí. creo que se han conjuntado diferentes malas prácticas y trabajar con comunidades siempre lleva un riesgo. Su gestión de riesgos
creo que no lo han sabido hacer de manera correctamente, ¿no? Ciertamente este es un caso del cual podemos aprender muchísimo en todos los ámbitos. Estas grandes empresas que tuvieron como idea suena muy bien, la ejecución creo que ahí hay áreas de mejora. Como dices, la comunicación es fundamental porque en la desinformación pues le abres la puerta a un sinfín de opiniones que no necesariamente están sustentadas, pero dan su opinión en base a la información que tienen y de ahí ya se puede pues complicar un poco el tema, pero hay mucho, mucho que aprender y creo que tenemos que agradecer que esté pasando para hacerlo mejor en los próximos proyectos. Y quiero brincarme a otro proyecto que ahorita está, digamos, aquí en México a flor de piel, diríamos, ¿no? Que es el tema este de la planta de amoníaco en Sinaloa, porque yo sin mucha información, solo lo que alcanzo a leer y a ver en las noticias y estudiar un poco es que no es un tema nuevo, es un tema que lleva más de 13 años ahí, digamos, sobre la mesa, ¿no? De donde las comunidades de esa zona están enteradas, pero que no habían logrado generar un impacto como para defender, entre comillas, ¿no? Su territorio, porque parece que son territorios protegidos. Y entonces estamos hablando de una empresa que al menos tiene capital alemán, que quiere hacer la planta de amoníaco más grande de Latinoamérica y que todo explotó cuando llegó a semana pasada, antepasada, una torre gigantesca que ya hizo evidente, pues que va en serio, ¿no? Y, y qué interesante, Cintia, que entonces es cuando explota la comunidad, ¿no? Es cuando la comunidad ahora se está reuniendo, lleva 2 semanas haciendo reuniones, manifestaciones ahí en el territorio y cada vez se va sumando más gente de México hablando como de nación, pero también ya hay gente en Alemania manifestándose. Entonces, ¿qué tan importante es realmente el de esta conciencia que hoy estamos empezando a tener del cuidado de los territorios, pero que también impacta proyectos empresariales, industriales, no solo en México, en cualquier parte del mundo? ¿Qué opinión tienes sobre esto? Pues mira, temas en temas, o sea, en temas ambientales siempre va a surgir algo, porque desafortunadamente el norte global siempre va a tomar en cuenta a Latinoamérica y el sur global como su patio trasero, ¿no? Entonces, estos proyectos que no pueden llevar a cabo en sus países, pues se los traen para acá, ¿no? Desafortunadamente hay una disyuntiva entre el desarrollo económico, bueno, crecimiento económico y desarrollo industrial versus, pues, temas ambientales, temas de derechos de las comunidades y demás, ¿no? En donde, vuelvo a lo mismo, trabajar en comunidades siempre conlleva un riesgo, siempre hay que tener una licencia social, hay que hacer gestión, ¿no? Porque nosotros no somos y nadie es para decir, ah, pues acá te voy a poner una torre y si te parece bien, si no, ni modo, ¿no? Hay un proceso de gestión súper importante que se tiene que tomar en cuenta antes de aprobar el proyecto. ¿No? Y a final de cuentas, todas estas secretarías que autorizan y demás, es como si se nos viene la bronca, lo hacemos, si no, pues ya está aprobado, ¿no? Entonces, hay procesos que no están bien gestionados, ¿no? Y no se están midiendo tanto los impactos que pueda generar a nivel ambiental como pues derechos indígenas, ¿no? Entonces, de entre las principales preocupaciones que podemos tomar en cuenta, pues es el impacto que se va a tener en temas de temperatura, en sanidad del agua, que ese tipo
industria estaría generando localmente, ¿no? La afectación en los manglares, en las especies marinas, en las aves, ¿no? Y la pesca, que es de lo que viven las personas, Es ¿no? correcto. Entonces, el impacto que puede también tener en este tráfico, ¿no? Marítimo, industrial, en donde vuelvo a lo mismo, o sea, no es que no se quiera tener un crecimiento económico, pero si todo eso tiene tantas afectaciones, pues entonces ya deja de ser interesante, ¿no? Y hablando ya en temas sociales, pues hay evidentemente algunas comunidades que están en contra porque pues a final de cuentas vuelvo a lo mismo, no es que puedas llegar y decirles, ahora van a tener esto en su comunidad y si les parece, pues estupendo, ¿no? Entonces, justo estos grupos locales pues tienen esta bahía, ¿no? En un valor cultural, espiritual, económico, ¿no? Que forman parte de su estilo de vida, de su cultura, de sus usos y costumbres. Entonces, ¿cómo es posible que todo eso no se haya analizado antes de autorizar cualquier proyecto? ¿No? Entonces, ahorita sí, pues la parte de las regulaciones dicen, bueno, pues hagamos consultas, bueno, vamos a ver, como en el caso de Mahahual, que después de evaluarlo ya dijeron que no, pero ya estaba la inversión, ya está la inversión. Tienen que ubicar ese proyecto en algún punto, ¿no? Entonces, ahora tanto gobierno como la empresa tienen que ir negociando cómo se va a hacer factible y cómo como inversionistas van a hacer valer esa inversión que ya se aprobó. Esto está totalmente al revés. Entonces, evidentemente esto se tiene que hacer ahora, antes de aceptar cualquier proyecto y no deslumbrarse porque lleguen las empresas extranjeras a querer invertir en México. ¿Eso qué conlleva? ¿Ese qué impacto social y ambiental está teniendo en nuestro país? Y si no lo están haciendo en su país, seguramente es porque no tiene buenas consecuencias, ¿no? O porque ni siquiera está permitido. Entonces, creo que la visión tiene que ser muchísimo antes de deslumbrarlos por la inversión, es qué beneficios y qué impactos están teniendo en la comunidad y después balancearlo y gestionarlo con las propias comunidades que van a ser los primeros y las primeras afectadas en estos proyectos, ¿no? Bien lo dices, mi querida Cintia, ya se nos está terminando el tiempo, pero esto da para muchísimo más, así que necesitamos planearlo para el próximo mes, tal vez darle continuidad al tema, porque me emociona un poco decir que me da gusto que hoy estos temas como esta, salvemos al pechocho, ¿no? De la bahía de Ohuira, pero también de los gaseoductos que quieren, todo este proyecto que afecta el Mar de Cortés. Yo estudié en Guaymas, entonces para mí el Mar de Cortés es parte de mi historia, de mi vida, y nada más pensar en todo esto, esta afectación en el acuario del mundo, diría Jacques Cousteau, ¿no? Las ballenas, pero así como en el Mar de Cortés, como en Loreto, como en Ohuira, hay en todo México proyectos que dices, ¿en qué momento se aprobaron? ¿En qué momento se decidió que podíamos afectar territorios, comunidades, biodiversidad? Y que si escarbamos profundo, pues no es de ahora, son proyectos que se negociaron hace décadas y que apenas estamos viendo que se están empezando a llevar a cabo. Entonces, ciertamente las negociaciones para modificar esos proyectos no son nada fáciles, hay mucho de por medio, como tú dices, pues la inversión ya está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pero lo que me emociona es que ya lo cuestionamos, ya nos manifestamos, ya no vamos a permitir lo que pasó en el desierto de Atacama en Chile y en otros lugares del mundo donde pues no te enteras hasta que de repente alguien lo dice y explota.
pero esas cosas ya pasaron hace décadas atrás, ¿no? Entonces, pues mi querida Cintia, de verdad te agradezco muchísimo que podamos hablar de estos temas y bueno, pues estaremos preparando nuestra participación sobre sostenibilidad para el próximo mes. Algunas palabras finales que quieras compartir y por supuesto tus datos, tus redes. Pues siempre un gusto aportar, ¿no? Para visibilizar, ¿no? Y transmitir conocimiento necesario para que muchas más personas, muchas más empresas y organizaciones se vayan alineando a estos temas de sostenibilidad y vayan identificando justo dónde están las oportunidades, dónde podemos hacer la diferencia y también exigir, ¿no? Si nosotros estamos como arreglando la casa, ¿por qué permitir que alguien toque la puerta y haga su desastre, ¿no? Yo creo que eso también es súper relevante. Me pueden encontrar en Consultora Social, en todas las redes sociales, también en el Chismecito Verde, que es nuestro podcast, que próximamente va a estar Ara como invitada, y pues siempre un gusto participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querida Cintia. Espero que hayan disfrutado mucho de esta conversación, mis queridos saltamontes. Déjenos sus comentarios si les parece interesante lo que Cintia y yo platicamos el día de hoy. También compártanlo en sus redes, ayúdenos a llegar a muchas más personas y por favor, pues también síganme en mis redes, Neurocoach Araceli, en todas las plataformas y en YouTube estoy como Neurocoach MX, donde pueden ver estos programas grabados y acceder a ellos más fácilmente. Y bueno, pues sigamos hablando de estos temas que son importantes para que podamos tener criterios mucho más finos en cuanto a nuestra toma de decisiones y la participación en proyectos que ayuden de forma positiva, bien medida y documentada a las comunidades y al planeta. Muchísimas gracias, Cintia. Te mando un abrazo bien grande de aquí hasta allá y bueno, pues nos vemos el próximo mes para seguir hablando de sostenibilidad y nos vemos el próximo lunes aquí en Un Camino hacia la Conciencia para dar bienestar a tu vida. Hasta el lunes. Bye. Bye. Estás en Metrópolis Corea.